Hola, ¿me oís? No voy ni a intentar hablar español. No voy a realizar un asesinato, ¿no?, de este idioma tan hermoso, el español. Me gustaría darle las gracias al doctor Francisco y a todo su equipo por invitarme a hablar hoy y estoy encantado de compartir algunas de las ideas y el trabajo que estamos intentando hacer en África. Como ha dicho el doctor Francisco Ródenas, estamos trabajando para el desarrollo de la educación, los estudios de trabajo social en Camerún, Mauritania, en Etiopía y ahora estoy trabajando también en el Congo para básicamente poder poner en contacto todo lo que es la práctica profesional y también conocer lo que sucede en el terreno. El título, no sé si se pueden ver ya mis diapositivas. ¿Tenemos las diapositivas, por favor? La presentación. ¿Podemos proyectar la presentación? Creo que se ha cerrado el archivo, la presentación. Si el técnico es tan amable de volver a mostrar la presentación, por favor. Now, in the screen. Yeah. Yeah. Ahora, Thank you. ahora, gracias. El título de la charla o de la conferencia, como se ha dicho ya, como lo ha dicho Francisco, es consenso sobre principios, disenso en acciones, repensar el trabajo social en África. ¿Por qué? Bueno, no es nuevo para mí hablar del consenso en principios y el disenso en las acciones, puesto que esto es una preocupación diaria. He puesto aquí esta pequeña imagen del símbolo Andika, de Andika, el sankofa. El sankofa es un pájaro que mira hacia atrás, lo que significa la importancia de retornar una y otra vez al presente para ver lo que ha pasado antes y ver cómo se va a enfocar la siguiente fase. Hay un proverbio, un refrán antiguo de Etiopía, etíope, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Bueno, yo soy de origen etíope, por cierto. Es un antiguo refrán que dice, si lo dices una vez está bien, pero si dices la misma cosa 3 veces, hay un problema por solucionar. Es muy interesante. Esto nos da que reflexionar. Y algunos colegas, Peter Berger, de la sociología, del campo de la sociología, también alude a que las cosas no son siempre lo que parecen. Es la primera sabiduría de la sociología, ¿no? Las cosas no son siempre lo que parecen. Sí que tenemos consensos sobre muchas cosas, pero parece que cuando pasamos a la acción las cosas cambian, no son lo que parecen. Mi debate versa sobre el trabajo realizado en la emergencia del trabajo social descolonizado y sus teorías y sus prácticas en la profesión y cómo esto se ha convertido en una importante área de preocupación para los educadores y profesionales del trabajo social. El consenso global parece haberse alcanzado, por un lado, con el imperativo del trabajo social descolonizante, de esa historia relegada del pasado. Y ahora parece que una vez más ese cuento érase una vez. Desafortunadamente, esos temas parecen reabrirse como nuevos con un contexto diferente y un formato diferente. ¿Por qué estos problemas son problemas persistentes o temas persistentes? En primer lugar, ¿tenemos una comprensión compartida de lo que está sobre la mesa? Sí,
la asunción o el supuesto de una comprensión común se ha alcanzado por lo que respecta a ese trabajo social descolonizante, ¿por qué persisten los problemas? ¿Es el trabajo social decolonizante solo una postura política o constituye posibilidades prácticas? ¿El trabajo social en el contexto africano es simplemente una copia del modelo occidental o una reinvención local? ¿Deberemos ir de la práctica a la teorización o de la teoría a la práctica? No sé si fue Hegel el que dijo que la teoría explica la práctica o la práctica explica la teoría. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿deberíamos empezar a teorizar la práctica o deberíamos pasar de la práctica, de la teoría a la práctica? Para poder abordar esto, podemos hablar de proyectos y problemas concretos que nos permitan pasar al debate. Francisco mencionó también que trabajo en distintos proyectos. Este es el proyecto que yo abordaré, Telema. ¿Estoy hablando rápido para la traducción? Okay. Then, Muy bien. tracing and Seguimiento del debate. El seguimiento del debate es quizá un área importante. Hay dos ideas subyacentes principales que sirven de base a las ciencias sociales y más allá para dibujar esos debates. Se trata de la tensión sobre lo que es común y lo que es diferente y también la relación de poderes entre y a través de las sociedades. Las propuestas de Edward Said, Panikkar, Cheikh y recientemente Anton Diop en su libro Las Southern Theories busca ubicar y validar el desarrollo de las ciencias sociales para demostrar que África es histórica. No sé si recordáis el discurso del presidente francés hace unos años en Dakar, Sarkozy, diciendo que África no tenía historia. Panikkar y otros autores intentan establecer que África, bueno, hay intentos para mostrar que no solo África posee una larga historia, sino que también, hasta cierto punto, constituye la base de las ciencias sociales. Podríamos hablar, por ejemplo, de la paternidad de la sociología por parte de Ibn Khaldun, que es un filósofo tunecino, o que Zara Jacob fue un filósofo etíope que precedió a Descartes. El trabajo de Cheikh Anta Diop se centra en demostrar la contribución de los africanos y en particular la contribución de los africanos subsaharianos a la cultura y civilización mundiales. El libro famoso de Edward Said, El orientalismo, gestiona y aborda la relación de poder en el contexto del postcolonialismo. Más cercano a nuestro tema, los pensadores del trabajo social como Minglich, Jim Eiffel, Dominelli, Osei Heidi, Gray, Fook, Xiong, Kreiser, Paul, Rasul. Paul estuvo ayer con nosotros, Rasul, Harm-Smith, Norton Pecco, solo por mencionar algunos, se han involucrado en el debate implícito y explícito de cómo y por qué las prácticas y la enseñanza del trabajo social en distintos lugares deben ser transformadas y informadas desde el colonialismo. Si bien los académicos y los profesionales están intentando en ocasiones con éxito perfilar ese debate, la verdad es que abordan distintos temas como el imperialismo profesional, el trabajo social antiopresivo, la indigenización de la práctica y el currículo en trabajo social. Podemos observar que si bien estos temas y preocupaciones parecen ubicarse con el mismo pensamiento, qué es lo común y qué es lo diferente o cuáles son las relaciones de poder, las propuestas
intentan responder a preguntas específicas planteadas en sociedades concretas y en ocasiones sobre diferentes comunidades dentro de las mismas sociedades. Podemos estar hablando de migraciones, por ejemplo, o minorías, o en general las relaciones de los países del sur con el norte o con Occidente. Estas grandes áreas de debate son de difícil enfoque y es difícil crear una respuesta holística sobre las necesarias transformaciones que se perciben. Todos los enfoques parecen querer reconocer que el colonialismo ha tenido un efecto principal en la cultura, la economía y en la política de los colonos ejercida en los colonizados. Esto no es nada nuevo, se ha estado diciendo durante un siglo. Sin embargo, y lo que es interesante, la mayoría de los escritores parecen ignorar o no prestar atención por una u otra razón o no insistir sobre el hecho de que los colonizados siempre han sufrido, siempre han tenido que resistir de forma admirable ante los poderes coloniales de todas las esferas. A priori, el reconocimiento colectivo del problema identificado no parece producir, más allá de discursos políticos, prácticas transformadoras, relevantes, importantes y una teorización en la profesión. Es más, una vez damos reconocimiento al tema de la dominación, ¿cuáles son los próximos pasos? Podemos estar de acuerdo en que es necesario conocer el problema, nombrarlo como algo importante hacer, pero también tenemos derecho a preguntar ¿qué debe hacerse? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debemos hacer una vez conocemos el problema? Este tipo de cuestiones quizá nos parezcan menos sofisticadas, menos teóricas y a menudo se relegan a una posición pragmática, pero yo creo que hay necesidad, al menos a nivel de práctica de trabajo social, de tener proposiciones, propuestas claras y articuladas si queremos progresar y no solo lamentarnos de que la situación no es buena. Dejar las cosas claras. Para empezar, todos los discursos sobre el origen del trabajo social no son, en mi opinión, cuestionados. La mayoría de vosotros conoceréis estos escritos, ¿no? Los escritos de la historia del trabajo social sistemáticamente hace un seguimiento de la profesión a los orígenes primeros, iniciales del trabajo social, basados en la Iglesia y su asistencia a los pobres. Hoy los trabajadores sociales siguen estando conectados con esos pilares, ¿no? Los de la compasión, la justicia, o tenemos por otro lado que la profesión de trabajo social crece a partir de tres hilos, diríamos, distintivos. Por un lado, las políticas de la pobreza, de asistencia a la pobreza del siglo XVII, también el enfoque desarrollado por las organizaciones de caridad en Gran Bretaña en el siglo XIX y, por otro lado, la noción de la acción social y política dirigida a abordar las injusticias sociales que comenzaron con el movimiento de asentamientos. Esto es lo que encontramos. Y los países del sur, y el sur incluye países que ahora también están en el norte, el sur en el sur no tienen las prácticas políticas e instrumentos que apoyan a los pobres y a aquellos que están en dificultad. Es como si algo haya venido a reemplazar otra cosa. Creo que todo lo que se ha dicho antes en cuestión de historia de trabajo social más allá de Gran Bretaña, por ejemplo, el trabajo social, lo que dice aquí es que lo que había antes no existe. Sería interesante, ¿no? Conocer bueno, la situación en España. España ha sido también el sur, pero Italia también. Pero sería interesante ver
que la mayoría de los países no tienen fuentes. No sé si recordáis el primer documento, la imagen del pájaro que mostré al principio, que tiene que parar y mirar hacia atrás. Es así como sabes que hay algo detrás, ¿no? Para poder descubrir lo que está delante. Cuando hablamos de colonización en trabajo social, no podemos borrar lo que existió antes, e incluso en la profesión hay que ver eso que hubo atrás, ese concepto que hubo antes. Bien. Podemos mencionar a distintos académicos y eruditos. No sé si conocen a Fred Hendricks, ¿no? Y lo que dice, cito, hay una especie, un sentido de esquizofrenia en el debate que no puedo evitar mencionar, por muy difícil que me sea. Prácticamente todas las teorías sociológicas, todos los principales conceptos proceden de fuera del continente, mientras que aquí estamos firmemente arraigados y nuestras preocupaciones políticas e intelectuales están ubicadas en nuestros hogares continentales y nacionales. Yo represento esa idea de esquizofrenia. Si todo viene de fuera, el problema que intento gestionar a diario es local, entonces hay un problema con lo que llamamos visión colectiva o global del trabajo social. Esa es esa situación esquizofrénica. Intentar ir hacia adelante, hacia unas nuevas prácticas renovadas de trabajo social en el continente africano y más allá, requiere la aceptación de reconocer la existencia de conocimientos locales y maneras locales de trabajar. Si atribuimos al menos a las prácticas de trabajo social un modelo importado únicamente, entonces queda muy poco espacio para reconocer lo que observamos a diario. Este problema aquí no consiste en encontrar las similitudes o la negación que viene del occidente, sino investigar en la práctica lo que viene de dentro. Con excepción de muy pocos países, como Sudáfrica, deberemos decir que la práctica del trabajo social, incluso cuando la prescriben las instituciones académicas, han ganado muy poca aplicabilidad en el sur y particularmente en el continente africano. En el terreno, muy pocas o ninguna teorías o prácticas de trabajo social importadas de Occidente son implementadas, incluso allí donde existe el deseo de aplicarlas, de implementarlas. Y antes habló Francisco de conectividad, pero esto podría aplicarse a los libros, a los recursos, toda la infraestructura tanto social como organizativa, prácticamente no lo permite. Y si os soy sincero, esta vez se ha intentado, pero sin duda se ha fracasado a la hora de llegar a la participación. Las realidades de las prácticas de trabajo social que observamos en múltiples lugares de África suponen hasta cierto punto una reinvención cada vez que se produce. Paradójicamente, los problemas parecen a menudo intentar perfilar, dibujar la práctica local para intentar igualarse a lo que nos dicen los libros de trabajo social y las teorías. No estoy infiriendo que no haya intentos ni disposición a reproducir las prácticas de Occidente en el contexto africano. Simplemente estoy observando que tenemos que adherirnos a la realidad. Todo esto es el preámbulo de lo que he querido abordar para mostraros cómo transformamos a diario nuestra práctica de trabajo social, cómo vemos lo que es posible y lo que es obvio en el terreno. Es interesante observar que un nivel increíble de iniciativas sociales, innovaciones y transformaciones se están desarrollando en distintos lugares de África por lo que respecta a la intervención de trabajo social. Posiblemente ha llegado el momento de analizar estas innovaciones e iniciativas y aprender qué nos ofrecen en términos de posibles generalizaciones y articulaciones. A menudo estas innovaciones atraen muy poco interés de los académicos por dos razones principales. La primera es que no encajan con la bibliografía existente en trabajo social y, en segundo lugar, permanecen relativamente escondidas y a un nivel experimental sin mucha posibilidad de
ser escaladas. Mientras tanto, nos ha sorprendido gratamente el nivel de adherencia de los trabajadores sociales locales a estos nuevos e innovadores experimentos. Lo que hemos hecho en nuestro plan, en nuestra planificación, ha sido organizar a 180 trabajadores sociales en Congo para intentar obtener un diagnóstico compartido sobre lo que está sucediendo, sobre un programa compartido de acción para poder así rediseñar nuevos programas. El objetivo es rediseñar toda la organización de trabajo social, construir capacidades colectivas para el cambio, trabajar a todos los niveles de la administración de trabajo social, desde el nivel ministerial al nivel de distrito, de los ministros a los trabajadores sociales en el terreno, conectar todos los niveles de la administración del trabajo social, y esto está en línea con la temática del Congreso, conectar la brecha digital, involucrar a las comunidades y los niveles sociales de desarrollo en un modelo de acción que sea político, económico, social y cultural, asumir responsabilidades colectivas en el mismo centro de las acciones, restablecer una nueva escuela de trabajo social y trabajar en una nueva legislación para el trabajo social. La discusión de cómo decolonizar el trabajo social, si la economía, si las mentalidades, si la cultura y si todos los demás elementos no están descolonizados. Y hablando de descolonizar el trabajo social, solo puede funcionar si hablamos de la situación global y no de una. Evidentemente no vamos a cambiar el mundo, pero podremos cambiar un área específica, como hemos intentado en este proyecto, un proyecto importante con financiación por parte de distintos donantes y patrocinadores. Tenemos 3 vías en el proyecto. La primera es reforzar y construir capacidades desde dentro de los trabajadores sociales. En segundo lugar, hacer un proyecto piloto para una nueva forma de trabajar con las comunidades. Y en tercer lugar, utilizar nuevas tecnologías para un sistema de información social a nivel nacional. Estos son los 3 elementos del proyecto que yo voy a presentar. Bien, en primer lugar, en Congo solíamos tener una escuela de trabajo social, como muchas otras escuelas, ¿no? En toda África, en los años 50 y en los 60, pero se cerró hace 20 años. Hemos tenido que reconstruir esa escuela, reabrirla, y esta vez hemos vuelto a pensar, hemos repensado cuál es el contexto del trabajo social y qué significa, se debe enseñar, cuáles son los principios, cuáles son los valores, repensando colectivamente los contenidos de los programas, reestructurando la organización global de los servicios sociales, incluyendo la rehabilitación de los lugares donde se presta asistencia social, rediseñando los nuevos procesos y las metodologías y formando a todo el personal con nuevos cursos. Por ejemplo, esto es lo que hemos intentado con los colegas, ¿no? Intentar hacer un árbol de trabajo social para aplicar las definiciones del libro o las definiciones de las asociaciones internacionales. En cualquier caso, hemos hablado con las comunidades, con los trabajadores sociales, con las comunidades. ¿Qué significa para ellos los distintos términos Ubuntu? Y así hemos podido dibujar este árbol estableciendo el valor, cuál es el valor que tenemos en mente, ¿no? Y por qué utilizar no copiar, por qué utilizar lo local, ¿no? Y por eso los compañeros, los colegas, bueno, muchos de ustedes hablarán francés, se ven palabras en francés en este árbol que conforma la base, ¿no? El contexto. Y después hemos empezado a pensar en el trabajo social, no solo sobre lo que es importante desde fuera, pero también desde dentro de la misma comunidad. ¿Qué entiende la comunidad que es el trabajo social? Ubuntu, Bomoto
Kimuntu, respeto, dignidad, cuidar a los demás. Ese es el significado, ¿no?, de estas palabras: ser amable, agradable con otras personas, fraternal, cómo proteger al prójimo. Todos estos valores existen dentro de la comunidad y lo que tenemos que hacer es rehabilitar esos valores para poder empezar a trabajar con la comunidad, porque la comunidad lo entiende. Si hablamos a nivel individual, de trabajador de asistencia, por ejemplo, pues la gente no lo entiende, pero por supuesto la comunidad tiene su propia manera de organizarse, de organizar la solidaridad, es reaprender de nuevo. Luego tenemos que hacer un proyecto piloto para Bueno, colegas en esta conferencia han hablado sobre programas de cooperación internacional, los programas que hemos evaluado a efectos de diagnóstico. Son programas de estrategia de supervivencia, lo que así se denomina, es decir, darle a los pobres los recursos, no por lo que son, sino para que sobrevivan, para que estas personas puedan escapar de la pobreza. Y a veces son programas para sobrevivir de la muerte, ¿no? Y luego tenemos que escuchar con mucha seriedad a la energía, la motivación y la visión de la comunidad. Antes esto no se ha hecho. Como sabréis, la acción ha ido dirigida a ver qué podía hacerse en base al establishment, ¿no? Y lo que puede ofrecer una institución y no lo que quiere la gente. No solemos escuchar la energía, la visión, la motivación de la comunidad. Les decimos: esto es lo que podéis hacer, aquí están los recursos. Eso es lo que yo intento, lo que intentamos alcanzar con la estrategia de supervivencia. En segundo lugar, prever todas las opciones posibles, abrir nuevas puertas y plataformas. Esto es algo que en las comunidades pobres se tiene en cuenta, pero ahora los debates que tenemos con la comunidad y los nuevos procesos de los trabajadores sociales van a tener en cuenta esa apertura, pero también cómo podemos trabajar juntos. Y luego también se necesita vincular y relacionar las comunidades dentro y con el exterior. Y esto es muy importante porque aquellos que están segregados, aquellos que viven en aislamiento, en el continente africano, la solidaridad siempre ha sido algo importante, pero la solidaridad ha estado un poco olvidada. Nosotros lo que intentamos hacer es volverla a poner de relieve. ¿Cómo? Creando una especie de conexión entre las distintas componentes de la sociedad. Y con estos nuevos proyectos describimos o intentamos describir y vincular lo que llamamos, por un lado, los patrocinadores, aquellos que están en una posición mejor, conectarlos con personas que están en situaciones difíciles, no en términos de dar dinero o dar recursos, sino en relaciones, en conexión, porque a menudo el trabajo social, cuando trabajamos con las comunidades pobres, nos olvidamos de que los vínculos son lo importante, no solo abordar los problemas económicos. Aquí el principio es que alguien no será integrado económicamente si no es integrado socialmente, y por eso integramos a personas de distintas posiciones, las vinculamos
para que esa conexión funcione. Y en base a esto intentamos movilizar los recursos y un sistema grande de apoyos y finalmente empoderar a las comunidades en el liderazgo de los programas. No son los trabajadores sociales los que deciden lo que debe hacerse, sino que es la comunidad la que puede convertirse en líder de su propio destino, en líder de su propio programa. Conectar todas las entidades de trabajo social. Por lo que respecta a la sociedad de la información y la comunicación, es importante esa conexión. Y para ello tenemos que reconceptualizar, en Congo, pues bueno, hay ingenieros en Congo que qué tipo de tecnología pueden utilizar, cómo podemos conectar a las distintas instituciones y conceptualizar y diseñar nuevos software para satisfacer esa necesidad de intercambio e información. Cómo capitalizar, cómo valorizar la experiencia y la información del país y cómo aprender de las experiencias de los expertos y de las redes. Os voy a mostrar un vídeo de cuando empezamos el programa con un grupo de 10 mujeres antes de empezar. Un trabajador social estaba intentando trabajar en una zona muy remota con 10 mujeres, empezó a trabajar con 10 mujeres y esto es lo que vamos a ver en estos dos vídeos. El primer vídeo es el vídeo del inicio, hace un año, y en el segundo vídeo tenemos el resultado tras un año, y es el vídeo que se ha filmado en enero, febrero, un año y 3 meses después de hacer el inicio del proyecto. Si el técnico es tan amable de mostrar el vídeo. Kombo na ngai Okulokei Joséphine. Nga nabotami en 1961. Nga nafandaka awa na Inie. Na Inie, grâce na affaire sociale, moto apesaka biso makoki ya kobanda koteka na batable. Des 10 femmes que nous avons identifiées et nous avions appuyées. Et après notre appui, elles se sont renforcées encore en organisation, en ristourne. Et au vu des ristournes, c'est là où nous les avions propulsées pour les travaux agricoles. Ici, nous sommes à la ferme Ngatsu, dans le district d'Igné. Aujourd'hui, je suis venu déposer les femmes qui viennent pour travailler dans le garde des groupements. Nous les prenons tous les lundis et nous les ramenons à Igné. Et tous les jeudis, on les amène pour qu'après le travail, elles rentrent aussi. De là où nous venons, aller et retour, ça fait 24 km. Na mosala tozo sala to ane likia biloko oyo biso toko sala e sola to teka to jwa ba moyen. Mwese kangi bolo, mwese kangi bolo, mwese kangi bolo, mwese kangi bolo, mwese. Ngai nalaki na makoki ya koteka na zando te. Natekaka kaka devant lopango ya ndeko. Natia table na ngai ya ba divers wana. Lere ya kalatola kosala bilanga. Yalaki ndenge mosusu. Me ya lelo yo tokomo yekola biloko nani tomona te. Lokola formation oyo tozosala oyo monsieur Ibrahim azolakisa biso nani toyeba biloko wana te. Tozosalaka ba chimie. Tosali chimie ya liboso oyo ya koboma ba insectes. Nous remercions vraiment Madame la ministre. C'est même son créneau quoi. Elle veut vraiment que l'accompagnement des vulnérables soit une priorité pour les services sociaux. Thank you. Gracias. Just before the second video. Justo antes del segundo vídeo, están
bueno, son las personas con las que empezamos a trabajar. Con ellas rediscutimos, volvimos a hablar lo que querían hacer, etcétera, y luego movilizamos a un ingeniero agrónomo, Ibrahim, que trabajó con estas personas para enseñarles cómo utilizar los plaguicidas, cómo trabajar en la agricultura. Y después empezaron a aplicar esos procesos. También movilizamos a 10 personas, embajadores, de personas de las Naciones Unidas, incluyendo ingenieros, pero también directores generales, y los llevamos a que visitasen a estas mujeres, que hablasen con ellas, que pasasen un poco de tiempo con ellas para que se diesen cuenta de que se les cuida. Y con todo esto, bueno, estas mujeres se dieron cuenta de que existían, de que causan, suscitan interés, de que alguien está pensando en ellas, que las cuidan, para así tener una muy buena sensación con ellas mismas también. Movilizamos al ministro, a una ministra, para que fuese a verlas y que hablase solo con ellas, exclusivamente con ellas. Os podéis imaginar, ¿no?, que tengan una visita ministerial allí en su pequeño huerto. Y esto es lo que hemos hecho, movilizar a la comunidad, movilizar a otras personas. Hemos movilizado también a las escuelas en Brazzaville para que fuesen a visitar a estas mujeres. Hemos movilizado a un gran número de personas con distintos contextos para mostrar su solidaridad a estas mujeres. Y este es el segundo vídeo en el que vemos cómo esto ha cambiado tanto sus actividades como sus ingresos. Segundo vídeo, gracias. liboso tosepeli mingi mpo na lisungi oyo tobandaki na bilanga po ete bilanga balobi ti ya na avantage te bo tokwei na marécharge. Donc tosepeli mingi mpo na lisungi oyo mpo na mosala na biso mpe ekende liboso oyo batikali nsima na biso mpe bango mpe bapambolama mpo na à travers lisungi na biso oyo mpo na à travers lisungi na biso oyo. Tobandaki na mosala na biso ya bilanga. Lere tosilisi bilanga. Tomoni bilanga yali molai na kosimba mbongo. 18 mois. Yango wana toyi na maraîchage. Lere toyi na maraîchage awa basungi biso ebele. Tokomi na bakavaki na biso, ba motopompe, ba semence, makambo tout tokomi na yango lelo. Donc esengo mingi mpo na biso bamama yinye na ndenge vraiment biso tozwi lisungi oyo tokolala lisusu te ndenge totelemi boye totelemi libelela e tokokende mpe liboso mosala mpe ekomona na bato mpe bakosepela. Claire tobandaki tola kokende na ba taxi tola koluwe pe ba taxi moto mais lelo tozwi bakavaki tokokende liboso mosala pe ekomonana na miso ya bato. Vraiment tokoki kojonga lisusu nsima te mosala ekomi mikolo nyonso tosepeli. Tolaki na pasi awa ya arrosage fo totombola ba arrosage tokondo toka mai na lake kuna pona to arroser biloko mais boye vraiment tokomi na esengo parce que tozomona su pasi te tofongoli ka barobine boye mai ebimi tokomi mona makambo tomona te vraiment esengo mingi mitema etoni na esengo makambo basaleli biso ana tomona yango te panda mbotama na biso.
tokomatisa production tokopesa mpe mboka na biso inie lokumu à travers biso inie fo etombwama na kati ya bamama na kati ya mosala ya sengo. Thank you. Gracias. Finalmente, quiero mostrar a los asistentes la última imagen. Es la misma mujer. Cuando comenzamos, vemos aquí su rostro, ¿no? Su cara, el gesto. Y aquí la tenemos un año después. El cambio es también físico, no solo en la vestimenta. Ahora tienen uniformes, ropa de trabajo profesional. Hay un cambio físico, pero el verdadero cambio en la vida de estas personas es el que ha sido posible gracias a este proyecto. Por eso ahora lo queremos ampliar en los próximos meses a más de 2000 personas. Gracias.